Estudiantes, bienvenidos de nuevo a una nueva sesión. El día de hoy vamos a darle continuación a un tema del cual habíamos hablado y es el tema del marco teórico, un marco teórico de una investigación. Anteriormente pues habíamos revisado algunos temas asociados a la introducción y pues cuáles eran esos elementos principales en un método de investigación. Entonces, para la sesión de hoy, pues nuestro objetivo es conocer las etapas para la elaboración de ese marco teórico. Mm, entonces, vamos pues a continuar con esa etapa que es muy importante, de la que pues hemos hablado de forma general en otras oportunidades, que era el tema de la revisión de la literatura. Hasta ese momento, pues habíamos visto que un marco teórico se construye a partir de teorías de distintos autores. ¿Recuerdan? Que pues si bien ya habíamos hecho una distinción, esta revisión de literatura pues es distinta para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Aquí pues vamos a encontrar en particular en esta sesión una amplia gama de recursos a los que ustedes pueden acudir para pues empezar a generar su marco teórico. Pero pues en términos generales son recursos que ustedes ya conocen. Por un lado pues están los libros que en un momento pues los vamos a precisar a más detalle. También pues se encuentran las revistas. Es importante pues que ustedes sepan que tienen que recurrir a revistas científicas. En muchas ocasiones pues se tiende a citar artículos de revistas más comerciales que pues no tienen la validez científica que se requiere para pues sustentar algún tipo de estudio de investigación. O pues también muchas veces se hacen citas en ocasiones de periódicos, pero pues el problema es que no se referencian como una fuente hemerográfica. Pues ni tampoco se toman en cuenta o se hacen más bien como comentarios al azar, que contienen pues nuestra interpretación y se tiene que pues tener claro que para elaborar un marco teórico esa información tiene que estar detallada, se tiene que hacer pues la revisión precisa y pues hay que revisar las normas APA para aprender a citarlo de forma correcta. También pues es importante que ustedes sepan, y más los que están quizás interesados en hablar sobre la historia de la ciencia o alguna disciplina en particular, que pueden pues tener acceso a archivos. Ese acceso pues no siempre es tan sencillo, pero pues se tiene la ventaja de que si ustedes se acercan a la persona adecuada, pueden pues justificar qué van a trabajar, cuál va a ser su problema de investigación y posteriormente pues pueden desarrollar esa investigación a partir de los archivos que encuentren. Ahora bien, pues tienen que tener en cuenta que antes de posicionarse en su investigación, pues de cualquier manera, con alguna teoría o con alguna disciplina en particular, pues dependiendo de su problema de investigación, pues ustedes pueden recurrir a tres fuentes. Pues que les van a servir de mucho y depende pues de cuál sea su planteamiento en esta investigación, es pues a las fuentes a las que tienen que recurrir. Después por un lado están las fuentes primarias, por el otro lado están las secundarias y por último pues están las fuentes terciarias. Aquí pues vamos a comenzar teniendo en consideración a las terciarias. ¿Por qué? Pues porque, bueno, finalmente como su nombre lo indica, son las fuentes un tanto como más alejadas de la problemática en sí. Entonces, pues si habláramos, por ejemplo, de la salud mental de los jóvenes universitarios, pues en primera instancia nosotros podemos ir a alguna base de datos y saber qué autores han trabajado pues sobre el tema de la salud mental, de manera pues muy general
y podemos recurrir también a algunos boletines o tal vez pues algunas fuentes que no son tan cercanas al tema, pero que de alguna manera pues nos pueden guiar para llegar ahí. En ese sentido, ahora sí, pues las fuentes primarias, ¿m? Antes de adoptar una teoría, son por un lado pues aquellas personas a las que nos podemos dirigir de primera mano. Por ejemplo, pues si nosotros queremos hacer un artículo o una investigación con respecto a algún tema específico, pues vamos con el investigador, pues si todavía sobre ese tema la persona que nos interesa está viva, y pues podemos elaborar quizás una entrevista estructurada, de la que pues como les había comentado ya habíamos hablado un poco. Y esa pues va a ser una fuente primaria. Toda la información que pues de él o de ella nosotros podamos recolectar pues va a provenir de sus trabajos y de todo lo que pues esta persona ha estado desarrollando a lo largo de toda su investigación. Por otra parte, pues nosotros también podemos recurrir a libros, pero aquí, bueno, pues es importante precisar que unos libros de fuente primaria, pues son los que, por ejemplo, si yo estoy analizando la teoría psicoanalítica de Freud, pues yo me tengo que ir a las fuentes primarias, ¿sí? O sea, pues a los libros escritos por él. En caso de que me sea posible, pues yo los leería los libros en alemán, que es la fuente directa, ya que pues si yo llego, digamos que a consultar otras fuentes, pues ya han tenido traducciones o algunas otras interpretaciones. Por consiguiente, pues la fuente primaria sería, en este caso, los libros tal cual Freud los escribió. Pero pues también nosotros podemos recurrir a publicaciones. También encontramos aquí periódicos o revistas, pero recuerden, como les decía, pues que sean de carácter científico. Entonces, pues, ¿cómo es esto? Estas publicaciones pues existen diferentes índices a los cuales ustedes pueden ingresar, ¿no? Y pues encontrar dependiendo del tema que ustedes vayan a estudiar, que vayan a investigar. Entonces pueden dirigirse a estos artículos en particular. Hay muchas pues, bases de datos que les permiten acercarse a esos índices de revistas y bueno, pues les van a permitir realmente llegar a los estudios y a las publicaciones de los investigadores de determinados temas, pues que sean del interés del cual están investigando. Por otra parte, pues también se encuentran las revistas personales. Recuerden que pues tenemos que tener en cuenta las autobiografías de determinados autores. Entonces, pues, ¿qué dicen ellos de sí mismos? ¿Sí? ¿Qué nos quieren ellos contar con su autobiografía? Aunque, pues, aquí también tenemos que aprender a discriminar, ¿no? Ya que, por ejemplo, pues, no es lo mismo leer un libro, voy a dar un ejemplo de Hermann Hesse, es un libro que se llama Bajo la Rueda, en el que pues se dice que él hace un relato autobiográfico. Eso pues no es lo mismo y asumir esa postura no es lo que Hayes haya querido decir. En este caso al final pues es una obra literaria que sí dice o no un poco pues sobre su vida, ciertamente pues él no lo plasma, como esta es mi vida y esta es mi biografía y puedo desarrollarla. No es así. Sería distinto si, por ejemplo, pues el Hermann Hesse desarrollara su biografía, entonces pues ahora sí iríamos directamente a ella. Entonces es importante tener en cuenta cuando se hacen este tipo de revisiones. Por otra parte, pues también se encuentran las tesis, ¿sí? Y las disertaciones. Eso pues un poco más pensado en esos trabajos de investigación, por ejemplo, pues eh, a nivel de algunas disciplinas o ya a nivel de posgrados, etcétera, o pues unos niveles más avanzados se utilizan ya este tipo de tesis y de disertaciones. Pero pues aquí quien escribe ciertamente es el autor.
Generalmente pues tiene que delimitar una postura, tiene que pues adoptar una teoría y sobre esta pues comenzar su trabajo de investigación. Esto es también pues una fuente primaria ya que el autor lo desarrolla con base pues a sus propias experiencias e hipótesis. Por otra parte, pues también encontramos los archivos públicos o privados. Como les decía, pues tampoco es tan sencillo poder ingresar a esos archivos, aunque pues sí es posible hacerlo. Entonces en esos archivos pues ustedes pueden encontrar información de cualquier tipo, pues solo tienen que en primera instancia que delimitar pues cuál es su tema. Entonces pensemos, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una investigación en la historia de la ciencia, por ejemplo, pues sobre algún museo, tendrían que ir al archivo que está en la ciudad, pues donde obviamente se encuentra ese museo, y pues aquí encontrarán una serie de documentos que algunos de ellos pues incluso todavía están sin trabajarse y bueno pues ustedes podrían ingresar a esa información y tal vez si fuera de su interés pueden pues recuperarla para elaborar una investigación propia, ¿m? Ya que pues ustedes tendrían de primera fuente toda esa información. Entonces podrían recolectar historiales, por ejemplo, que hubo allí en otro momento, o sea, en ese espacio. Y pues tendrían una historia que quizás no se haya trabajado mucho. Por ejemplo, también podrían recurrir como fuente primaria a monografías científicas. En este caso, bueno, pues el autor es quien está hablando a sí mismo de sus temas, de lo que le gusta, y también pues le permite al lector en este caso pues conocer como aspectos contextuales que le van a ser fundamentales para elaborar su marco teórico. Porque pues se permite como ubicar temporalmente en espacio a una persona en esa época, ¿cierto? Lo contextualiza para desarrollar pues sus teorías y también pues tenemos que tratar de entender ese contexto, ¿sí? No es lo mismo hablar de alguien de hace 100 años, por ejemplo, que hablar de alguien en este momento. Entonces tenemos que evitar los anacronismos. Esto pues también ya lo hemos hablado un poco antes, ¿sí? Que es pues hablar como de interpretaciones desde nuestra época sobre otros contextos que pues no nos pertenecen, que no conocemos, y eso con respecto pues a las fuentes primarias. Ya en relación a las fuentes secundarias, pues bueno, sí nos podemos como permitir leer otros textos con respecto a determinados autores. Hace un momento les hablaba de Freud, por ejemplo, pues un texto de Freud como fuente primaria podría ser quizá la interpretación de los sueños que fue publicada en 1900. Fue publicado pues en alemán, ¿m? Luego tuvo varias traducciones, pero pues muchos autores han hablado de Freud desde 1900 hasta este momento. Y quizás incluso pues antes todavía en el siglo XIX pues ya también se hablaba de él. En este caso, por ejemplo, pues hay un texto que se llama Las guerras de Freud, ¿m? Que es escrito por una autora que se llama Lavinia Gómez. Y ella lo que hace es recapitular pues como algunas de las teorías principales de Freud. Pero pues ella también recapitula a varios filósofos en particular que discuten sobre la cientificidad o no del psicoanálisis. Entonces, pues esta fuente ya sería una fuente secundaria, ¿sí? Tomar, digamos, a Lavinia, que retoman sus textos y pues que les da como una visión distinta. Así entonces, pues como fuentes secundarias podemos pues también recurrir a citas bibliográficas, ¿m? También pues para ubicar algunos autores en determinados contextos, en determinados pues artículos, pero pues a lo mejor no necesariamente nos va a hablar el autor,
sino que pues se van haciendo como interpretaciones, como muchas que se han hecho, que se han realizado en distintos ámbitos y contextos. Por otra parte, pues también se encuentran las revistas de resumen. ¿M? En una revista de resumen, pues lo que nos va a permitir es como tener un panorama general, ya sea pues de un libro, ya sea de un artículo con respecto a un tema en particular. Estas fuentes secundarias, pues bueno, es mejor que siempre se profundice, ¿sí? Porque pues si solo nos quedamos nosotros con el resumen, pues no tenemos realmente mucha información sustancial. Entonces, en particular, pues sobre el método que tal vez pues, se empleó o sobre el desarrollo de la investigación como tal, si nosotros no ahondamos, pues no podríamos entender cuáles fueron los resultados a profundidad, cuáles fueron las conclusiones que se discutieron pues, con respecto a esos resultados, ¿cierto? Entonces, bueno, pues es preciso utilizar estas revistas de resumen pues, para tener un panorama general y posteriormente pues recurrir a las fuentes primarias, ¿no? Como ya las vimos hace un momento. También pues como fuentes secundarias podemos recurrir a las compilaciones. Entonces aquí pues vamos a encontrar una serie de breves resúmenes pues de distintos trabajos que nos van también a permitir abrir como un nuevo panorama sobre qué fuentes tenemos que trabajar y tal vez pues nosotros no solo necesitemos en un principio pues para plantear nuestro marco general, quizá lo que necesitemos sea pues algo como un panorama muy general y después pues nosotros lo vamos y profundizando a lo largo del desarrollo de la investigación. Podemos también pues, recurrir a ficheros. Estos nos van a dar pues, fuentes bibliográficas, que bueno, pues ahora ya saben ustedes son electrónicas y eso pues ya es una gran ventaja. Y pues también tenemos los índices bibliográficos y las reseñas. Las reseñas pues también nos van a abrir un panorama muy general con respecto a algunos textos. Aunque recuerden que ustedes pues siempre deben procurar profundizar en cada texto y siempre pues a la fuente primaria, como pues lo mencionaba antes, tratar de dar su propia interpretación, que rompe pues como con este dogmatismo de repetir lo que ya está hecho. Entonces pensar en tener un poco más de creatividad, de ser innovadores, de cómo regresar a ese mundo de las ideas. Pues aquí podemos ser muy creativos y generar pues algo a partir de lo que ya existe, a pesar de que pues recuerden que no nos podemos desprender de esa carga teórica. Pero pues la idea es no volver a decir lo que otros ya dijeron. ¿Sí? Entonces pues digamos que nada más como para recapitular, pues tenemos las fuentes terciarias, que como les decía, pues son esos compendios, son asociaciones. Aquí las asociaciones son lugares a los que podemos recurrir solo pues como para darnos una idea general de por dónde nosotros queremos abordar el tema. Si es viable, si no es viable, si se ha trabajado pues un determinado tema, cómo se ha trabajado y bueno, pues cómo lo vamos a trabajar nosotros. Sí, pues digamos que realmente se puede trabajar de la forma en la que nosotros lo tenemos planeado o quizás pues es más pertinente ubicar otra, buscar como otra manera de realizar esta investigación que pues tenemos ya en mente. También pues nosotros podemos recurrir a nombres, ¿sí?, de distintas empresas. Si nuestro estudio fuera, por ejemplo, de marketing, ¿sí?, pues nos convendría conocer distintas empresas. ¿Qué estudios pues, de mercado se hacen? Si lo que quiero pues hacer, digamos que es un estudio de mercado, por ejemplo, pues ver qué estrategias utilizan, si son las más viables, si yo tengo una propuesta distinta, ver como toda esa gama de cuáles existen o al menos pues a los que yo tengo acceso primario.
Pues también podemos recurrir a boletines, ¿m? Que nos van a dar pues igual información muy general con respecto a temas que de alguna manera pues sí se han trabajado a profundidad, pero pues que lo que buscan es precisamente como dejarnos solo esas ideas un tanto generales para que nosotros pues podamos profundizarlas. Y también pues existen los títulos de revistas a los que nosotros podemos recurrir. Por ejemplo, pues si yo quiero hacer un estudio de neurociencia, pues no voy a recurrir claramente a una revista de economía, por ejemplo, ¿sí? Tengo que pues ubicar cuáles son esas revistas de neurociencia que más peso pues tienen dentro de ese ámbito científico para pues yo poder recurrir a ellas y bueno pues son las que le van a dar mayor credibilidad a mi trabajo, a mi investigación, al estudio que yo estoy realizando. Así entonces pues nosotros vamos a poder elegir una teoría ahora sí, ya que pues yo tengo todas esas fuentes de que recurro que recurro a estas referencias, entonces me puedo permitir ya desarrollar un marco teórico. Ese marco teórico pues, del que hablábamos en principio, se tiene que desarrollar pues, una introducción, yo tengo que plantear un problema, ya que pues, para llegar a ese marco teórico tiene que estar bien delimitado, ¿no? Nuestros objetivos y bueno, pues una vez con base ya en esos objetivos, comenzar a generar preguntas, ¿cierto? Pues preguntas de investigación que van a ser pues como nuestra guía a lo largo de ese tema de investigación. Y bueno, pues también nos van a permitir de alguna manera justificar nuestro problema. ¿Y esto pues cómo? Bueno, pues ahora sí a través de este marco teórico, que puede pues ser referencial. Eso pues es hacer referencia a determinados textos, por ejemplo, si es que nuestra investigación es teórica, pues vamos a recurrir a determinados autores. Se me ocurre, por ejemplo, una investigación en física sobre determinismo. Entonces, pues vamos a ver qué autores han trabajado el determinismo, si es euclidiano, si no es euclidiano, y pues, por ejemplo, de qué espacios está hablando. Por otra parte, por ejemplo, pues si yo fuera a hacer un estudio sobre educación, pues supongamos que estamos hablando de tecnologías de información en comunidades indígenas, entonces pues tengo que contextualizarlo y hacer referencia específicamente, pues por un lado al uso de esas tecnologías de la información y por el otro, pues a comunidades indígenas. ¿Sí? Y tratar pues de relacionarlos. Esto pues es ser referencial y también este marco teórico pues tiene que cumplir con un modelo contextual. ¿Sí? No podemos pues hablar de factores, por ejemplo, macroeconómicos, si nosotros quisiéramos hablar, por ejemplo, de los índices de deserción escolar en un grupo de niños, por ejemplo, ¿sí? Que pues ciertamente también se pueden ver impactadas, pero pues que difícilmente va a ser como una variable que determine cómo es la educación o no de esos niños. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tratar de mantener siempre ese contexto. Si estamos hablando, por ejemplo, de determinismo, el ejemplo que pusimos hace un momento, pues entonces centrarnos en la física. ¿Sí? ¿Cuáles son esas teorías físicas? ¿Qué es lo que yo quiero probar o qué es lo que no quiero probar? ¿Sí? Si estamos hablando en otra disciplina, por ejemplo, en la economía o estamos hablando en la administración y pues queremos hablar de pequeñas y medianas empresas, pues nosotros tendremos que centrarnos en aspectos como la globalización, como las macroempresas y las pequeñas empresas, los emprendedores.
Pues como toda una serie de factores que de alguna manera me están determinando pues que suceda o no un fenómeno que pues en este caso va a ser ese fenómeno que nosotros vamos a plantear pues para investigar, pero siempre pues ubicándolo, como les digo, contextualmente y eso pues tiene que quedar muy claro. También pues tenemos que recurrir a determinados conceptos. No podemos pues utilizar conceptos, por ejemplo, de se me ocurren las neurociencias aplicadas al marxismo, por ejemplo, a menos que pues realmente pudiéramos elaborar una teoría muy completa y fuéramos pues justificando como cada componente de esta teoría neurológica, por ejemplo, pues para el marxismo, que sería pues también como un poco arriesgado tal vez y tendría implicaciones muy fuertes probablemente. Aunque pues también se puede hacer, ¿sí? Hablar pues de aspectos conceptuales, es que pues tenemos que tener nosotros bien definido qué vamos a hacer. Y por ejemplo, pues se me ocurre un término que es muy utilizado en la química farmacéutica, que es pues el de regulación científica. En este caso, pues en la farmacología, este término se utiliza para ver qué medicamentos pueden salir a la venta y cuáles no. Esto pues es cuáles sí están regulados y cuáles no están regulados. Ese término de regulación, pues curiosamente obedece como más a otros factores también, ¿sí? Que son factores pues no propiamente del medicamento. Pues digamos de qué tanto afecta esta droga o no, o este medicamento o no, sino pues también tiene que ver como con algunos aspectos sociales. Hay un determinado pues, grupo en cada sector farmacéutico que determina qué medicamentos pues sí son viables o pueden ser aceptados pues para salir a la venta y cuáles no. Pero pues aquí desafortunadamente pues no se puede como evitar también que salgan por ahí otros intereses y que entonces pues en determinado producto no salga a la venta, ¿no? Cuando pues tal vez sí es viable y bueno, esto como es por dar un ejemplo. Entonces pensemos que estamos hablando, por ejemplo, de ciencia regulativa a nivel farmacológico. Pero pues nosotros, ¿cómo podríamos llevar este concepto de ciencia regulativa, por ejemplo, al ámbito social? ¿Mm? Eso pues también pasa en las ciencias sociales. Por ejemplo, pues pensemos en la psicología y perdón que hable tanto de Freud, pero pues es que viene el caso. Pensemos en la psicología, pues porque este hombre pensaba que podía sugerir que su teoría psicoanalítica pues iba a aportar como un concepto de ciencia distinto, ¿sí? Pues que iba a tomar al ser humano, a la psiquis, al oculto, al inconsciente, pues como un factor fundamental y fue pues se esforzó por mucho tiempo en tratar pues, de ubicar a esta teoría científica dentro del ámbito de lo que era el Círculo de Viena, que era pues esa, como esa ciencia unificada, pero pues no lo alcanzó. ¿Y esto por qué? Pues si nos vamos quizás a un análisis más profundo, pues bueno, también tuvo que ver con varios factores, con varios aspectos sociales, como les decía ahora. Y entonces, pues aquí nosotros podíamos replantearnos si realmente pues este concepto de ciencia regulativa, pues no podría también aplicar para otras ciencias, ¿sí? Como las ciencias sociales. Aquí pues se tendría que hacer tal vez como pues un análisis lógico analítico como para ir un poco más al detalle y poder dar pues argumentos mucho más fuertes para sostener que este concepto pues que es de las ciencias biológicas de donde viene la farmacología pues también se puede aplicar a las ciencias sociales y si esto pues es posible, bueno, pues lo tendríamos que detallar y precisar a nivel conceptual.
Así pues ya nosotros tenemos entonces un marco referencial, un contexto bien delimitado para el desarrollo de nuestra teoría y pues todos los conceptos en torno a los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces ahora sí, pues nosotros procedemos a adoptar una teoría. ¿Y qué es esto de adoptar una teoría? Pues es de que independientemente de las situaciones que a mí se me vayan generando a lo largo de mi investigación, yo siempre pues voy a mantenerme fiel a esa teoría. Tal vez pues en el desarrollo de mi investigación yo me di cuenta que hay ciertos preceptos que yo propuse pues inicialmente que no se cumplen bajo esa teoría que yo estoy eligiendo. Pero bueno, pues saben que eso de alguna manera también es positivo, ya que pues no siempre, y esto es bueno que lo tengan en claro, pues que no siempre nosotros alcanzamos los objetivos tal cual los planteamos, sino que pues también en algunas ocasiones también esos objetivos se cumplen, pero pues de una manera distinta. Es decir, pues hacer como un resultado negativo también pues nos están dando información. A veces pues nosotros esperamos determinados resultados, pero pues si esto no ocurre, la no ocurrencia pues también es cierto resultado. Y pues nos va a permitir también ampliar nuestro panorama de investigación. Así, entonces, pues ya con esta información sobre este marco teórico, estimados estudiantes, pues ustedes ya van a poder realizar las actividades que nosotros hemos propuesto en la plataforma. Recuerden que pues cualquier duda que ustedes tengan, con gusto yo estoy dispuesta pues para colaborarles, dándoles respuesta en lo que ustedes necesiten. Y pues la invitación a que sigan participando, agradeciendo pues esa participación activa que han tenido. Nos vemos en una próxima oportunidad.